brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Welcome to New Life Bilingual Church. Let's prepare our hearts, let's prepare our minds to meet the Lord this morning. Vamos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para encontrarnos con nuestro Señor. Let's pray. Father, we're so thankful this morning for this new day of life that you give us. And we come to you this morning with thanksgiving, Lord, and grateful hearts for your protection, Lord, for being our firm foundation, Lord, for being our rock. Thank you for this day. We pray that we can meet you this morning and that we can worship you, Lord. Please receive our thanksgiving, our praise, and Lord, talk to us this morning through your word and teach us, Lord, so that we could be more like you. Damos gracias, Dios, por tenernos esta mañana. Gracias por un nuevo día de vida que nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor, y en ti encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra roca, Señor, en nuestra vida. Padre, te rogamos también que tú recibas esta mañana nuestros agradecimientos, nuestros testimonios, y, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra en esta mañana, Señor, para que podamos, Señor, reflejar tu luz. Oramos esto en Cristo Jesús. We pray this in Jesus' name. Amen. I
Éxodo 3, 13 a 14. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Exodus 3, 13 through 14. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you. Lord, you are the great I am. You are the Holy One. You are God Almighty, and we worship you.
Señor, tú eres el gran yo soy, tú eres santo y poderoso, tú eres digno de alabanza. Te amamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11 del 17 al 31. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escogido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa de Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que ese exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzar, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los escopías. Hebrews 11:17 through 31. By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from the dead. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future.
By faith, Jacob, when he was dying, blessed each one of Joseph's sons, and worshipped as he leaned on the top of his staff. By faith, Joseph, when he was at the end, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt, and gave instructions about his bones. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than enjoy the pleasures of sin for a short time. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith the people passed through the Red Sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. By faith the walls of Jericho fell, after the people had marched around them for 7 days. By faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Buenos días, iglesia. Para mí no es la mañana, pero probablemente para ustedes sí. He estado enfermo en esta semana. He tenido fiebre, entonces estoy esperando un examen que me dieron para ver si tengo COVID. Bueno, me siento un poco mejor, pero como precaución me dieron el examen y estoy esperando los resultados. Pero por eso he estado aislado en mi recámara por unos 2 o 3 días y por eso no me ven. Pues créeme, después de como 3 días aquí aislado, estoy muy feo. Entonces deben de estar muy contentos de que no me pueden ver, pero está bien, me pueden escuchar y esto es lo importante. Estamos viendo en esta mañana Hebreos 11, versículo 17 hasta 31. Entonces pueden buscar esto en su Biblia, y como esto viene grabado, si necesitan un momento pueden imprimir pausa y buscar este pasaje. Bueno, ya que todos lo han encontrado, estamos viendo en el capítulo 11 de Hebreos la fe. Y la realidad es que este capítulo debe de ser un mensaje, todo el capítulo, pero lo he dividido en como 4 o 5 partes porque este pasaje tiene mucho para decirnos y prácticamente no puedo hablar de todo sin hablar de como 3 horas, y yo creo que nadie menos Domingo estaría dispuesto de escuchar un sermón de 3 horas. Domingo prefiere que predico por como 3 horas, pero lo siento, Domingo, voy a tratar de hacerlo más corto. Pero todo el capítulo tiene que ver con la fe y nos enseña que lo que Dios quiere de nosotros es la fe. ¿Qué es la fe? Muchos piensan que la fe es como algo que usamos para tapar nuestros ojos. Piensan que la fe es como una venda que usamos para tapar los ojos. Y bueno, en el principio de este capítulo, versículo 1, nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces algunos toman esta idea de la certeza de lo que no se ve y piensan que la fe es como una venda y tapamos los ojos y en fe caminamos. Pero yo no creo que esto es una buena ilustración, porque una venda es algo que usamos específicamente para tapar los ojos, para causar que no podemos ver. Más realístico
es si pensamos, imaginamos que todos estamos en un bosque en la noche y es completamente oscuro y es una tormenta y no podemos ver. Y luego alguien nos dice que saben un lugar donde podemos encontrar refugio. Pues tal vez hay diferentes personas ofreciendo ideas de cómo podemos salvarnos. Tenemos que escoger en qué vamos a confiar. Y esto es la fe. Yo creo que todos tienen fe, no solo los religiosos. Yo creo que los ateos tienen fe. Escogen confiar en algo. La fe no es tapar los ojos. La fe es ser consciente de que hay algunas cosas que nunca podemos resolver por los sentidos físicos, por la vista, por el sentir, por escuchar. Solo hay ciertas cosas que podemos saber por este tipo de conocimiento. Hay muchas cosas que no podemos entender solamente por nuestras facultades físicos, nuestros sentidos físicos. Todos tenemos que usar el razón que Dios nos ha dado para decidir en qué vamos a confiar. Y en esta manera, aún el ateo tiene fe. Él tiene algo en que él pone su confianza, que él decide es la autoridad que va a confiar para contestar las preguntas profundas que él tiene. Algunos me dicen, soy una persona que solo cree en lo que se ve. Y pues yo creo que normalmente no es así. Todos creen en algo. Algunos en Dios, algunos en alguna filosofía o en las ciencias. Pero todas esas cosas no son cosas que aceptamos porque los vemos o porque los escuchamos. Sí, el sentido, los 5 sentidos tienen que ver. Solamente podemos tener conocimiento por medio de nuestros sentidos, pero no podemos ver la certeza de un punto de vista que dice que Dios no existe. Esto es algo en que tenemos que confiar. Entonces, la fe es lo que decidimos confiar. El contenido de esta fe es la pregunta. Entonces, lo que dice este capítulo es que una fe en Dios tiene consecuencias en nuestra vida, consecuencias buenas. La fe es lo que quiere Dios de nosotros. Y vamos a ver 6 cosas aquí en versículos 17 hasta 31. Y no voy a leerlo entero en ese momento. Pueden imprimir pausa y leerlo todo. Y luego vamos a hablar de esos versículos. Bueno, ya que lo han leído. Número 1. La fe en Dios nos da un base sólido. Vivimos en un mundo donde siempre hay cambios. Cosas que pensamos que eran seguros ya no son seguros. Viendo las noticias vemos que el mundo es un lío. Y luego pasan cambios en nuestras vidas personales que no esperábamos ni queríamos. Relaciones que se quebran. Trabajos que perdimos. Salud que de repente no es bueno. Todos esos cambios son difíciles de absorber y no podemos pues seguir adelante a veces si no tenemos fe en algo. Pues un base sólido. Cuando mi esposa estaba aprendiendo a tocar violín,
cuando era niña, tenía una maestra que la pusiera a tocar una canción por violín. Y mientras que tocaba, y tenía como 6 años, su maestra caminaba alrededor de ella y la empujara en la espalda, en los hombros, de los lados, de atrás, de enfrente. Y tenía que seguir tocando. Y no era que era una maestra muy enojona, es que estaba tratando de enseñarla que para tocar bien tenía que tener un base sólido en la manera que se postraba. La fe nos da la habilidad de tener un base sólido en un mundo que siempre está cambiando. La fe en Dios. Abraham tenía este tipo de fe. Versículos 17 hasta 19 nos muestran esto. Dios le llamó a Abraham a hacer algo que no tenía sentido. Dios había prometido a Abraham bendecirlo de grandes maneras por medio de su hijo Isaac. Había dado a su esposa Sarai una habilidad milagrosa de tener una bebé en su vejez y había prometido bendecirlos por medio de Isaac. Y luego Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac en un cierto monte. No puedo imaginar estar en esta situación. Pues este monte, casi 2000 años después, fue el mismo monte en que Dios sacrificó a su propio hijo, Jesús. Pero cuando Abraham estaba a punto de hacerlo, Dios dijo, no lo hagas. Ya sé que tienes fe en mí. Cuando Jesús se ofreció, Dios no le paró. El sacrificio de Isaac fue como un patrón, un tipo, una cosa que nos enseña acerca del sacrificio que iba a venir después, que iba a ser cumplido en Jesucristo. Pero Abraham no pudo entender nada de eso. Pero nos dice aquí en capítulo 11 de Hebreos que Abraham creía que Dios tenía la habilidad de levantarlo a Isaac de entre los muertos. Abraham sabía que Dios había prometido bendecirlo por medio de Isaac y luego le pidió sacrificarlo. Entonces Abraham no pudo entender, no pudo ver con los ojos en ese momento cómo Dios iba a obrar para cumplir su promesa, pero creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Esto es la fe, es tomar a Dios a su palabra y actuar basado en esta fe, esta confianza en Él. Entonces Abraham tuvo la habilidad de actuar en fe, aun cuando no pudo ver lo que estaba pasando. La fe nos da la habilidad de actuar basado en las promesas de Dios en vez de las circunstancias. Y esto nos da una estabilidad en un mundo que siempre está cambiando. Segundo, la fe nos permite ver más allá que la muerte. La fe nos permite ver más allá que la muerte. El pueblo de Dios siempre ha demostrado una fe, no solamente que Dios va a actuar en este mundo, sino que una fe que entiende el mundo, que entiende que este mundo no es todo lo que existe, que hay una eternidad después de la muerte. No nos gusta pensar en la muerte muchas veces. La gente no quiere hablar de la muerte. Aunque vean películas que tienen mucha muerte y mucha violencia, no quieren hablar ni pensar en la muerte. Pero la Biblia sí nos habla mucho de la muerte y nos da de entender
que no es solamente por esta vida que Dios nos ha puesto aquí en este mundo. Y vemos esto en las tres personas mencionadas aquí. Versículo 20, Isaac, 21, Jacob, 22, José. Y lo que tienen los tres en común, y es muy corto, es casi como nada más una lista de tres personas y menciona algo, pero lo que tienen en común, lo que es escogido de toda su vida, todo lo que hubiera escogido el autor de Hebreos decir acerca de sus vidas, lo que dijo era que tenían fe en el fin de sus vidas, que hablaran de cosas venideras. Al momento de morir, estaban confiando que Dios iba a seguir obrando. Tuvieron la habilidad de ver más allá que la muerte. Todos tenemos que confrontarnos con la muerte en algún momento en la vida. Cuando yo estaba en el 8º grado, tenía 13 años, mi mejor amigo Andrés, siempre nos llevábamos juntos y con nuestros papás también. Su papá era como mi segundo papá y mi papá también para él era así. Pero recibí una llamada en la escuela que tenía que apurarme para llegar a la casa. Y cuando llegué me dijeron que alguien había disparado a su papá, de Andrés. Y toda esa noche estábamos orando por su papá y ya en la madrugada se murió en el hospital. Y me acuerdo ese momento y cómo me impactó pensando, eso hubiera sido mi papá. Mi papá podría morirse. Yo podría perder a mis papás. Y siempre, especialmente desde este punto, era uno de mis miedos más grandes. ¿Qué pasaría si murieran mis papás? Mi papá se murió hace un año, más que un año, y ha sido muy difícil. Todavía hay momentos cuando me pongo a llorar mucho por quién sabe qué razón. A veces no estoy pensando en nada en particular, pero me pongo a llorar. Ha sido difícil, pero de una manera ha sido muy diferente de lo que temía. Lo que ha sido la muerte de mi papá ha sido difícil, pero no como mi temor me hiciera pensar. Yo creo que esto es porque para mí la muerte no es el fin. Y nunca lo veo así. Entonces tengo esperanza de ver a mi papá y no quita la tristeza, ¿no? Pero no tengo duda de que mi papá todavía existe, que Dios lo cuida igual como siempre lo ha cuidado y que un día lo voy a ver. Nuestra fe nos da la habilidad de ver más allá que la muerte. 3. La fe nos permita temer a Dios en vez del hombre. Y aquí vemos versículo 23, que sus papás de Moisés no temían al rey. El rey Faraón había dicho que si nació un israelita hombre, que tenían que matarlo. Si era hembra, no tenían que matarla. Pero dijo que si nace un niño, lo tienen que matar. Pero no lo hicieron. Y sus papás lo escondieron. Y dice que no temían al rey. La fe nos permite temer más a Dios que el hombre. Cuando la Biblia nos dice que debemos de temer a Dios, no es como el temor que nos hace temblar, como imagínate que para un niño hay otro niño en su escuela que siempre lo está pegando y empujando y tratándolo mal por 3 años, siempre vive en temor
de este niño muy malo. Y de repente hay un nuevo estudiante, y cuando el niño malo viene para maltratarlo, el otro estudiante lo protege. Y el niño malo sale llorando y corriendo del estudiante nuevo. Ahora, ¿cómo siente el niño que había sido maltratado? Tiene un temor, de una manera podríamos decir, del estudiante nuevo, pero no de la misma manera, no un temor que le hace temblar, sino un temor que es como un respeto, que tiene confianza en él. La Biblia habla de un temor a Dios y es más como así, como un respeto para alguien que tiene poder para cuidar, tiene poder, pero tiene amor a nosotros. Si vivimos con temor a Dios, aun si tememos las cosas que pueden hacer los hombres a nosotros, si el temor que tenemos a Dios es más grande, vamos a hacer lo correcto. El temor a Dios nos causa hacer lo correcto. Es lo que necesitamos. Es personas que piensan más en lo que Dios quiere de ellos que en lo que el hombre piensa de ellos. Tanto de nosotros pasamos tanto tiempo en nuestra vida preocupándonos de lo que piensan los demás. Y si preocupamos un poco más de lo que piensa Dios, nos librará de esta ansiedad. 4. La fe en Dios nos causa identificar con Cristo más que otra cosa. Nos dice, y tengo que apurarme porque se estaba acabando el tiempo. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de vivir la vida de privilegio en Egipto. Moisés fue rescatado por la hija de Faraón, el rey, y creció en el palacio con todo, con buena educación, con riquezas, buena comida, oportunidad, el lujo, tiempo para divertirse, un futuro. Pero escogió entregar todo eso. Y en cambio, ser maltratado con el pueblo de Dios. Nos dice que escogió los sufrimientos del Cristo. Moisés, al fin de su vida, en Deuteronomio 18:15, vio que su vida había sido como un patrón del Cristo, del Mesías. Él pensó que Dios iba a usarlo para rescatar a la gente. Y sí lo hizo, pero de una manera muy diferente de lo que él pensaba. Pero Moisés se dio cuenta que el Mesías iba a rescatar a su pueblo de una manera que él nunca pudo. Y en Deuteronomio 18:15 habla de esto, que iba a venir una persona como él, pero más grande, y deben de obedecerlo. Pues lo que vemos aquí es que el pueblo de Dios se identifica con Dios. Su primera identidad está en Dios. ¿Cuál es tu primera identidad? ¿Es que eres seguidor de Jesucristo? ¿O que eres mexicano, salvadoreño, cubano, americano, latino, anglo, hispano, un atleta, un músico, alguien educado? ¿Cuál es tu primera identidad? Identifícate con Jesucristo. Cuando nos identificamos como seguidores de Jesucristo, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando nos identificamos con Jesucristo y decimos a los demás que somos seguidores de Jesucristo, tenemos conciencia de que de alguna manera para ellos nosotros representamos a Jesús.
Y luego nuestras acciones deben de reflejar esto. Debemos de identificarnos con Jesucristo y luego vivir de una manera que honramos a Jesucristo. 5. La fe en Dios nos permite ver que Él hace lo imposible. Versículo 29, los israelitas pasando por el Mar Rojo como en tierra seca. Versículo 30, cuando cayeron los muros de Jericó. Ya vamos muy rápido porque se acaba el tiempo, pero para ti, ¿qué en tu vida, qué hay que siente imposible? Si podrías pedirle a Dios una cosa, ¿qué sería? 6. La fe en Dios nos salva. Racab, versículo 31. Regresando a versículo 28, la Pascua, los israelitas celebrando la Pascua y siendo salvos por Dios. Otra vez los israelitas pasando por el Mar Rojo en 29. La fe en Dios nos salva. Cuando el carcelero de Filipenses le preguntó a Pablo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia, y serás salvo. ¿Has sido salvo por Jesucristo? Si tu respuesta es, ¿qué quiere decir salvo? ¿De qué necesito ser salvo? Esto es la primera pregunta que debes de pensar. Porque la Biblia presume que cada uno individualmente y juntos como sociedad necesitamos ser salvos. Que hay algo dentro de nosotros. Que desde el tiempo de Adán y Eva, que hemos escogido confiar en cualquier cosa en vez de en Dios. Y así hemos rechazado a Dios. Y la Biblia dice que ese es el pecado. Entonces necesitamos ser salvos del pecado. Y es algo interno dentro de nosotros. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos. De una manera. Necesitamos ser salvos de la muerte. Porque al alejarnos de Dios, estamos acercándonos a la muerte, a la oscuridad. La fe en Jesucristo es lo que nos salva. Entonces, ¿sientes que tu vida tiene un base firme o las circunstancias son como las alas que te muevan y no tienes poder de seguir adelante? Las ondas, perdón, no las alas. ¿Tienes una fe que puede ver más allá que la muerte? ¿Te importa más lo que Dios piensa o lo que piensan los demás? ¿Te identificas más como seguidor de Jesucristo o más como algo diferente? ¿Cómo responderían tus amigos con respecto a eso? ¿Hay algo que para ti siente imposible ahorita? Si podrías pedirle a Dios una cosa, ¿qué sería? ¿Has sido salvo por fe? Esas son preguntas que son en Hebreos capítulo 11 tenemos respuestas. Toma un momento para pensar en esas preguntas. Tal vez para orar. Si necesitas imprimir pausa, puedes hacerlo. Y luego seguimos adelante.
confesamos que todo se trata de ti. Todo es por tu gloria y honor. Lord, we confess all is for you. It is all for your glory and your honor. In Jesus' name, amen. My friends, may you grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. My friends, may you grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. To God be the glory, now and forever, now and forever. Amen. To God be the glory, now and forever, now and forever. Amen. Hermanos que crezcan en gracia y conocimiento del Señor y Salvador. Hermanos que crezcan en gracia y conocimiento de Jesucristo. A Dios sea la gloria, ahora y siempre, ahora y siempre. Amén. A Dios sea la gloria, ahora y siempre, ahora y siempre. Amén. Padre Celestial, te pedimos que nos des fortaleza para perseverar, para ser constante en seguirte con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, con toda nuestra vida. God, we pray that you'd give us the strength to persevere, to run the race with endurance, with all of our hearts and all our soul and all our mind. In Jesus' name we pray. Amen. Nos vemos la semana que viene. See you next